no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es muy bueno encontrarnos en un ambiente de fe como en el que estamos ahora, y lo mejor es unir nuestra fe y apropiarnos de la bendición de Dios. Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan verdaderamente. Los que quedan de brazos cruzados esperando que Dios les bendiga, siguen sufriendo. Por eso le invito hoy a usted a que sea violento, a que se apropie de lo que es suyo. Estoy hablando en estos cultos sobre cosas en vano, inútiles que hacemos y a veces ni lo notamos. Tenemos que observar siempre la palabra de Dios sin ningún, digamos que, miedo de ser feliz. No, me enseñaron de esta forma, pero puede ser diferente. Me enseñaron errado. Voy a aprender con la palabra del constructor, del creador. Observando la palabra de Dios en San Mateo 15, 8 y 9, que es el texto que en algunos cultos estamos meditando, vemos una declaración muy seria que salió de los labios de Jesús. Él dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros hemos hablado aquí sobre esas cosas inútiles que hacen las personas. Eran religiosos, estaban honrando al Señor Dios, haciendo lo mejor que podían, pero el Señor Jesús les dijo: me honran de labios, con la boca, con sus propios labios. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Que tenemos que honrarle, hablarle a Dios con nuestros labios, la inspiración que nos es dada. Cuando nuestro corazón está apartado de Dios, no está unido al Señor. Si no buscamos, no recibimos el poder para hablarle al Señor Dios como deberíamos. Y así hablamos por hablar. Y hablar por hablar no sirve para nada, simplemente es perder el tiempo. Y él dice: pues en vano me honran. Honraban a Dios, así como hoy hay gente que le está honrando. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros tenemos que aprender de Dios, de la palabra, y así actuar en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que el hombre crea no tiene ningún valor. Jeremías capítulo 8, ya estudié este capítulo con ustedes, pero hay algunos versículos que los dejé para que estudiemos de una manera detallada, estudiar con más tiempo, con más atención. Y en el versículo 8, el profeta escribió así, Jeremías 8:8, capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas, que eran los religiosos de aquella época, como no había gráficas, ellos manualmente copiaban las escrituras, algunas en cuero, otras en papiro, materiales del pasado. El papel aún no había sido inventado. Ellos creían tener derecho a ser maestros. Y hoy también hay muchos que creen tener derecho de ser maestros, porque tienen curso, tienen diploma, tienen una organización poderosa por detrás y creen que pueden monopolizar. Pero la palabra de Dios no queda presa en manos de nadie. Y sus adeptos del pasado, como los de hoy, se creían que eran sabios, porque los escribas eran maestros al enseñar. Y hay personas que son maestras en enseñar. Enseñan de una manera que usted aprende, de una forma bonita, pero a veces esa enseñanza no es bíblica, no está en la palabra. Entonces él escribió aquí: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. ¿Cómo tienen valor de decir eso? Esas son enseñanzas del hombre. La enseñanza de Dios no es el hombre el que la transmite.
Yo predico y usted recibe aquello que Dios le habla directamente al corazón. No quiere aceptar todo lo que le digo o lo que cualquier hombre le diga, porque no somos luces. Somos predicadores de la palabra y es Dios que le habla directamente a su corazón. Cuando Dios quiera revelarse, no depende si el hombre está muy emocionado o si está muy frío. Si el mensaje viene ungido por el Señor, usted entiende, ¿es esto lo que Dios quiere que haga? ¿Es esto lo que Dios preparó para mí? ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Así que porque les enseñaron son sabios, porque tienen la letra, entienden la revelación. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ellos han trabajado sin buscar de Dios la dirección, sin traer la revelación, y el resultado es que su trabajo es en vano. Y sus plumas, sus escrituras, sus mensajes son mentirosas. Hermanos, solo hay una enseñanza que no es mentira, aquella que aprende directamente de Dios. Y esta es la diferencia del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios revelada a su corazón por el propio Señor que le enseña. Y usted sabe qué es lo que quiere que usted haga. Y el que la rechaza está rechazando la vida. Entonces el profeta sigue diciendo así: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Dónde pues está su sabiduría? La persona que se cree completamente sabia o se cree sabia según el conocimiento del hombre, porque muchas veces un entendimiento torcido, con propósito en algunos casos ocultos, no sirve para nada esa sabiduría. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Dónde pues está su sabiduría? Eso no sirve en el momento de las pruebas, hermano, que es cuando nosotros nos aproximamos a Dios. Cuando nosotros oímos la palabra, aprendemos, surgen las pruebas, mostramos si la enseñanza es verdadera o no. Hasta en nuestra iglesia, queriendo ser correctos, podemos estar fallando. En vez de buscar a Dios, ¿qué es lo que le quiere dar a usted? Tomamos lo que nos enseñaron hace 30, 40 años y nos encantó. ¿Pero acaso esa fue la dirección de Dios? ¿O alguien quiso hacer la obra por sí mismo? Por eso no acepte nada que no esté de acuerdo a la palabra y no lo sienta de Dios. Y él sigue diciendo aquí: por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Las personas deben preguntarse: ¿esto es de Dios? Quiero aprender cómo Dios enseña. Si es día de ir a la iglesia, pero tengo un gran negocio para cerrar, perderé ese negocio. Iré a la casa de Dios a oír la palabra. Si el sacerdote, el predicador, está pasando necesidades, él no puede retorcer la palabra para hacer que las personas ofrenden más, sino que tiene que orar a Dios porque Él le hablará al corazón. Dios reclamó aquí, desde el sacerdote, profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Para poder agradar a las personas, estaban dando el mensaje que hacía que las personas fueran atraídas hacia ellos. Bueno, si Dios me está dando una palabra dura, como una vez Jesús les dio a los discípulos, y los discípulos, la mayoría se fue, solo quedaron los más próximos. Y Jesús dijo: ustedes no quieren irse también. La misma palabra Dios nos la puede dar también, y a veces tiene que darla, y es dura. Pero algunos llegan a entristecerse, entonces se van. No voy a dar este mensaje porque quiero que mi iglesia esté llena. Sí, pero tengo que querer llena mi iglesia, desde que esté obedeciendo al Señor. Él sabe por qué de vez en cuando trae ese mensaje.
Esos sacerdotes estaban diciendo paz, no tengo que tener el pueblo aquí. Pero no había paz. El mensaje era otro y ellos estaban fracasando. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Si a usted en su trabajo, en su familia, alguien le pregunta alguna cosa y usted no lo sabe, sea sincero, no lo sé. Esto es, no dé una explicación que Dios no puso en sus labios, que no probó que es verdadera, porque puede complicarse más adelante. Alguien acepta esa revelación que no vino de Dios, cree en ella, la toma como base, pero por no ser de Dios no tiene ningún valor. Por eso siempre sea sincero y honesto en todo. No sé, no lo sé. Vamos a orar para que Dios nos dé la dirección, pero lo que sé es esto y esto y esto. Ellos, por querer mantener el pueblo, anunciaban la paz, prosperidad, bendiciones, alegría. Todo está bien, pero Dios dijo, no está bien. Les habló claramente aquí. Y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. O sea, no estaban curando como Dios quería, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermano, Dios cuida de nuestra vida con cariño. Nosotros no podemos permitir que alguna cosa nos engañe. Hoy, gloria a Dios, la Biblia está a disposición de toda la gente. Todas las personas pueden leer la palabra diariamente, llevarla donde quiera que vayan. Cabe dentro de su bolsillo, de su bolsa. No hay pretexto para que se equivoque. Sin embargo, los que hacen abominación, el Señor dice que ellos caerán, por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y si el Señor está diciendo eso, porque eso va a suceder. Versículo 13, los eliminaré de todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. O sea, hasta lo que ellos tenían de Dios, como no se juntaban, estaban jugando con las cosas de Dios, haciendo de ellas una asociación para tener bastante personas para hacer un club, hasta lo que ya habían recibido de Dios, perderían. Versículo 14. ¿Por qué permanecemos sentados? Reuníos. Entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas envenenadas, porque hemos pecado contra Jehová. Ese es el peor pecado. Cuando la persona peca contra Dios, es apartada de Dios, y así todos los demás pecados surgen y son cometidos. ¿Qué es lo que Dios necesita? Necesita que usted sea sincero con Él. Si usted es débil, dígale a Dios que usted es débil. Si usted no aguanta esa aprobación, dígale a Dios, confiese, abra su corazón, porque así Dios le dará fuerzas. Él le dará la capacidad para que usted se levante y reciba lo que tiene para usted, las bendiciones. De lo contrario, siendo engañado, su trabajo es en vano. Pero Dios, nosotros te amamos. Dios, te queremos a ti. Eso no sirve para nada. El que ama a Dios, el que quiere al Señor, guarda los mandamientos, los practica y Dios le bendice. Es así que le agrada a Dios y así le puede seguir bendiciendo. Vamos ahora a la novela de la vida real. Tenía problemas de diabetes, sí, y me tomaba las medicaciones para la diabetes, hasta que un día me empezaron a salir muchas heridas en el cuerpo. Muchas heridas y no sabía el porqué de eso, ¿sí? Yo pensé que fuera lepra.
Era una enfermedad fea, porque era realmente muy feo. Y cuando fui a la doctora, a la geriatra, y me pidió los exámenes para saber lo que era, ¿sí? Y cuando llegó el examen, resultó que era diabetes, la diabetes que afectó a mis riñones. Había destruido mis riñones. Según estudios, 10% de la población en el país entre los 30 y los 69 años desarrolla la diabetes. Cuando la enfermedad no es controlada, puede causar pérdida de la visión, infarto en el miocardio, gangrena y otras complicaciones como insuficiencia renal. Llamó a mi hija y le explicó que era necesario ir a urgencias. Mi caso, debido a que mi caso era una situación muy grave, y tenía poco tiempo de vida si no me tratara. Dios, estaba hinchada, sentía mucho dolor, tomaba poca agua. Fue realmente un sufrimiento. Cuando fui a la otra doctora, la médica, antes de realizar la cirugía o la hemodiálisis, me pidió nuevos exámenes otra vez y constató que realmente ya no tenía los riñones, realmente sin riñones. Y me pidió esos exámenes, los realicé y todo listo para empezar la hemodiálisis. Haría la hemodiálisis mientras esperábamos a una persona que fuera compatible conmigo para realizar un trasplante, sí, pero mientras no apareciera un donante, haría la hemodiálisis 3 veces por semana. Y se me acercó y pienso que fue un toque de Dios en su corazón, porque me dijo, ya tenía la jeringa en mis venas, ¿sí? Y me dijo, un momento, no le aplicaré esto. Nuevamente pediré otros exámenes. Rosilda realizó los exámenes por tercera vez. Y le pedí a Dios que me sanara, ¿sí? Que me sacara de ese lecho de dolor, y allí llorando le pedía bajito eso, porque sabía que Dios estaba vivo y presente, que Dios es el mismo que sanaba en el pasado y que allí estaba presente curando nuevamente, ¿sí? La familia, que tenía la misma fe que Rosilda, decidió llevarla a la iglesia. Me recuerdo que llegó un domingo y me dijo que vamos a la iglesia. Y le contesté que si tú consigues llevarme, si aguantas llevarme, sí, yo voy. Fui a la iglesia y cuando llegué al lugar, sí, y quien celebró el culto fue el pastor Jaime, sí. Y la palabra fue como si fuera para mí. Parecía que estuve en mi casa viendo todo lo que pasaba. Y al otro día, un lunes, fui a recoger los exámenes y llevarlos a la doctora, sí. Y cuando llegué a la médica y abrió el examen, sí, mis riñones estaban completos. Dios me había sanado, Dios lo había restaurado. Dios me dio nuevos riñones, pues no tenía ningún riñón. Entonces, Dios me los dio completo y así mismo le agradecí mucho a Dios. En la clínica le agradecí mucho a Dios, ¿sí? Y me puse a llorar y la doctora también empezó a llorar y me dice, doña Rosilda, en vez de estar feliz está llorando, aunque ella también lloraba. Contesté, doctora, estoy llorando de alegría, porque le sirvo a un Dios vivo y yo creo que fue mi Dios vivo que me ha sanado y estoy curada. Y él me abrazó, ¿sí? Llorando me abrazó y me dijo, a partir de hoy usted no tendrá que tomar más remedios para la diabetes. Y me vine a la casa y sentí la paz de Dios. Me acosté en mi cama para dormir, empecé a trabajar normalmente, ¿sí? Cuando me sanó, cuando Dios restauró mis riñones, desaparecieron todas las heridas, incluso no quedaron marcas, no tengo ninguna marca de herida. Cuando llegué, fui a verla. Dios, me puse muy feliz de verla. Oh, amiga, qué bien estás. Y me dice, gracias a Dios. Y le dije, qué bueno es Dios. Recibí muchas bendiciones y esa fue la bendición más grande, la mayor dádiva que recibí en mi vida, que hizo Dios en mi vida. Fue todo eso, ¿sí? Fue una bendición muy grande, ¿sí? Porque estaba en el fondo del pozo y casi muerta. Y Dios me restauró, ¿sí? Dios me sacó del fondo del pozo y me trajo nuevamente a la vida. ¡Qué bonito! Doña Rosilda, Sí, doctor. ¿hace cuánto tiempo eso sucedió? Hace unos 8 meses. 8 doctor. meses. 8 meses. Estuve... ¿Usted cuánto tiempo estuvo diabética? Mire, hacía unos 12 años que perdí a mi hijo, ¿sí? Y cuando perdí a mi hijo fue cuando descubrí que tenía ese problema de la diabetes. Y además perdí la visión 2 veces, ¿sí? Y Dios restauró mi visión, ¿sí?
Y con poco tiempo vino ese problema y yo no sabía incluso. Usted se iba a hacer la hemodiálisis. Sí, haría la El hemodiálisis. doctor le hizo los ¿sí? exámenes y usted fue curada solo de los riñones o también de la diabetes. De la diabetes y de los riñones ya no tomo ningún remedio. El azúcar está normal. Está normal, todo está normal. ¿Se en ha el hecho nombre otros de Dios. exámenes o no? Tengo que hacérmelos después de un año. Después de ¿sí? un año. Pero sigo haciéndome los exámenes de la diabetes y está normal. Por la diabetes se hace exámenes y está normal. Está normal. Incluso esta semana me lo hicieron y está La normal. doctora le dio alta. Gracias a Dios. ¿Usted me dio sabe de cuándo alta. está de azúcar ahora o no? No me la sé, doctor, no me acuerdo. Sin ¿Está problemas. bien? ¿Dónde está su marido? Aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Usted sintió de Dios la trajo y Dios hizo el milagro. Sí, exactamente. ¡Qué bueno! Solo Dios para hacer eso. ¡Qué bueno que usted le oyó a Dios! ¡Aplaudan a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánta gente siente? Iré a la iglesia hoy, pero aparece otra cosa. Ah, no voy a ir hoy. O sea, Dios le habló, pero el demonio le habló enseguida y ella creyó en el demonio y no en Dios. En la casa de Dios tenemos que ser firmes. Es nuestro día de estar en la iglesia. No, pase lo que pase, ni para ganar oro. Barras de oro, muchas barras, voy a faltar a la casa de Dios, porque allí tengo el verdadero oro que es la revelación de la palabra. Amén, Jesús. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿por qué Jesús es hijo de David y no hijo de José y María? Hay muchas explicaciones para eso. David fue un hombre que Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y Dios le prometió que sus descendientes estarían siempre en el trono. Se refería como descendientes al Señor Jesús porque humanamente Él viene de ese linaje. Ahora, hijo de José, Jesús nunca lo fue porque José estaba casado con María y ella estaba embarazada del Espíritu Santo. Tampoco fue conocido como hijo de María. Es hijo de Dios y por esa bendición que Dios le prometió a David, también se dice hijo de David, hijo del hombre. Pero de José y de María la Biblia no lo dice, a pesar de que María haya sido la muchacha, la señora, que fue usada para traerle al Señor Jesús al mundo. Pero Jesús era hijo de Dios verdaderamente. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿de dónde surge la enfermedad? ¿De dónde surge la enfermedad? Bien, la enfermedad es algo normal en nuestro mundo. Cuando come algo podrido, contaminado, usted se enferma. Pero eso no existiría si no hubiera habido el pecado. Entonces nosotros creemos que todo el mal vino por culpa del pecado. El hombre cayó, se apartó de Dios. Eso que el hombre es tan poderoso, pero es tan débil comparado a lo que sería, que hasta da pena. Y a lo que seremos en la eternidad. Ya he dicho antes aquí que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni lo que la mente nunca imaginó, son las que Dios ha preparado para nosotros. Son muchas cosas de verdad y espero que usted le acepte a Jesús, se convierta y sea salvo, y no se aparte de ese camino. Porque si se pierde, además del sufrimiento eterno, usted va a perder la grandiosa bendición que nos está reservada. Así que de esta manera las enfermedades tuvieron origen por el diablo, por el pecado. El Señor Dios no habría esos males en el mundo si no hubiera existido el pecado. Nadie estaría robando, traicionando, todos serían una bendición en el nombre de Jesús, pero lamentablemente sucedió. Pero tenemos la promesa de que en el cielo, a donde iremos, no habrá dolor, lágrimas, solo habrá la felicidad eterna en el nombre de Cristo. De esas cosas sucias no nos vendrán a la mente, será una bendición para siempre. Ahora quiero orar con ustedes, principalmente con usted que está en casa, porque con ustedes puedo seguir orando. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, queremos ser testigos de que hoy tú estás actuando. Fue bueno, Dios, ver a Rosilda contando que tú la libraste de la hemodiálisis y de la diabetes. Pero Dios, la reportera dijo que el 10% de la población de nuestro país comprobadamente sufre de problema de diabetes. Y muchos han orado, Dios. Dios, las causas pueden ser desconocidas para el hombre. Pero tú, nuestro constructor, sabes qué es lo que le está perjudicando a estas personas.
Padre, ilumínale a esta persona. Ayúdale a que ella suba hasta Galaad y encuentre aquella floresta riquísima. Muéstrale el árbol exacto, Padre. Ayúdale a extraer la savia, la resina, el bálsamo. Padre, ahora de una manera sobrenatural, cúrale a mi pueblo que sufre de ese mal. Señor, voy a usar el poder que tú me has dado. En el nombre de Jesús, yo ordeno que todo mal, sea cual sea, salga de estas personas en el nombre de Jesús. Y usted diga, amén. No volveré, no volveré.